Estamos con el doctor Javier Lizarra Gallazo, decano de la Facultad de Derecho, y nos honra con sus comentarios sobre este primer boletín de la revista Lumet. Doctor, buenos días. Es un gusto contar con usted y contamos con sus comentarios. Muy agradecido, Jordan. En principio debo de agradecerte a ti muy particularmente y a todo el conjunto de tus colegas que están formando esta excelente revista de cine, psicoanálisis y otra temática muy valiosa en la formación y en la reflexión que debe generar en todos nuestros estudiantes, no solamente de la Facultad de Derecho, como vemos, sino de otras carreras profesionales, pero no solamente para su formación profesional, sino en su formación como personas. Como decíamos temprano, nos interesa siempre la calidad humana, ¿no? Humanizar a las personas y a los profesionales que desgraciadamente por distintas razones crematísticas, ¿no? Intereses probablemente legítimos, pero que endurecen su conducta y solamente ven su interés y no el de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, también felicitarlos por haber elegido el nombre de Sidney Lumet como el nombre de la revista, y entiendo que puede ser no solamente una revista, sino un movimiento, ¿no? Que entiendo que por ahí puede haber la tendencia. Nos encantaría apoyar ambas posibilidades de desarrollo. De muchacho, mucho me gustó no solamente haber visto en su momento las películas de este gran director de cine norteamericano. Comentábamos, por ejemplo, a mí me impresionó mucho Tarde de Perros, o el propio Sérpico, que trata sobre la corrupción policial que descubrieron, ¿no es cierto?, en Nueva York en aquel entonces, claro. Al punto tal que Sérpico, que fue basado en un hecho de la vida real, tuvo que huir a Suiza porque sus propios compañeros policías corruptos intentaron varias veces eliminarlo. En fin, y además su obra muy destacada y más difundida, entendemos, es Los 12 hombres en pugna, donde se trata precisamente desde el punto de vista procesal del derecho penal, en un debate muy intenso y largo que tuvieron los miembros del jurado frente a un homicidio precisamente, ¿no? Y a la desgraciada asimetría también que tiene el derecho procesal penal y que se replica en nuestro sistema. ¿Por qué digo asimetría? En términos muy sencillos, en el proceso el campo está como inclinado a favor del poder punitivo estatal. En principio, muchos jueces no han comprendido que deben ser neutrales y por lo tanto observar desde la imparcialidad la actuación de dos adversarios, la fiscalía y la defensa técnica. Muchos jueces piensan que deben de proteger al fiscal porque así estarían haciendo justicia, más bien están haciendo injusticia, porque él es el que debe decidir como un árbitro del medio, por un lado, y la necesidad de que también la defensa, los defensores, estén mejor preparados y con recursos, que desgraciadamente no los tienen, ¿no? En una sociedad como la nuestra, en que normalmente los inculpados, como decía nuestro común amigo Felipe Villavicencio, el área penal pareciera, en su momento lo decía, parecía la fila del vaso de leche. ¿Por qué? Porque los más menesterosos, los más pobres, eran los clientes preferenciados del sistema, ¿verdad? Entonces por eso hacía el símil, porque extraordinariamente solo de tarde en tarde gente con posibilidades de mejor educación, recursos no económicos, vinculaciones, ingresa al sistema penal. Son los muchos menos, pero los más son las clases más necesitadas o carenciadas de la sociedad. Bien, entonces por eso me interesa destacar eso de la asimetría, que también se ve precisamente en el primer tema que ustedes están abordando en la revista, ¿no es cierto? Este tema sobre la película Anatomía de un asesinato, ¿verdad? Sí. Que es muy, muy interesante, la recomendamos para todos, y hacer la reflexión siguiente en relación precisamente a esta asimetría también, ¿no? Comentábamos de que el personaje central es el abogado, ¿no? El abogado defensor, y este abogado basa su inicial experiencia como precisamente fiscal. Entonces yo le veo que todavía le faltan recursos de defensor. ¿En qué sentido? El punto de vista, la óptica que se tiene
de fiscal, de juez o de defensor son distintos. Y si uno tiene una formación, una experiencia en esas áreas, se va internalizando y casi automatizando, ¿no? La óptica va directamente a un objetivo. Y los objetivos son distintos, como sabemos en el proceso, ¿no? En este triángulo que estamos diseñando. Entonces, en este caso, se nota ello, ¿no? Todo el apoyo estatal a través de un juez que se supone neutral, y una fiscalía que tiene todos los recursos y que muchas veces no son honestos. En la película vemos dos situaciones, ¿no? Donde la fiscalía hace trampa, vémoslos claro, ¿no? La mayor de ellas, la más grave, la más grosera, es cuando al final presenta un testigo para dañar el prestigio del procesado, ¿no? Y lo hace relatar una mentira bajo la promesa de ayudas en su proceso de un preso que comparte la prisión o la detención con el inculpado, ¿no? El famoso teniente Manio. Entonces, eso está vedado, ¿no? Son recursos vedados, pero que muchas veces, bajo los bolsones de impunidad que da el poder, ¿no? De la fiscalía en este caso, lo utilizan. Entonces, eso no solamente está vedado, tendría que estar por el juez, ¿no? Sancionado. Y el juez tiene, sabemos, poder sancionador cuando estas inconductas se producen. Y por el otro lado, ¿no? Dentro de siempre este tema de la asimetría, el defensor que no tiene recursos, ¿no? Inclusive su pago está supeditado a el éxito, por un lado, y la salida en libertad del procesado, del acusado, y por lo tanto sus escasos recursos lo llevan a fundamentar su actividad en un abogado casi retirado, dipsómano o alcohólico, pero que le presta una gran ayuda por su experiencia, ¿no? Y finalmente creo que un acto muy humano, ¿no? Muy humano, ¿en qué sentido? En que yo creo que el machismo que todavía está en boga y estuvo en ese momento, ¿no? Recordemos que la ambientación está en los fines de la década de los 50, ¿no? De la posguerra mundial, de la Segunda Guerra, donde precisamente se resalta en extremo la actitud del varón. Yo creo que ahí también, primero, creo que hay serias dudas respecto a la autoría o no del asesinato, ¿verdad? Sí. Por un lado. Por otro lado, creo que no hay los suficientes medios probatorios en relación para una exculpación, ¿verdad? Hay serias dudas. Yo creo que en ese sentido se impone también un criterio machista, ¿no? De parte del jurado. En segundo lugar, el machismo de la actriz principal, ¿no? Representada por Lee Remick, muy atractiva, muy simpática, pero la presentan como una mujer casquivana, ¿no? Una mujer ligera de cascos, como se dice. Es parte del machismo. Pero yo me digo, ¿no? Es posible que se justifique una violación sexual, ¿verdad? Cuando una chica o una mujer está atractivamente vestida, como lo dice el propio abogado defensor, para ellos, ¿no? Para el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, y muchos, estaba provocando, ¿no? Más bien era una mujer provocativa. Yo creo que eso no significa, pues, una invitación a la violación, ni tampoco es un anuncio de vengan, viólenme. Yo creo que eso es parte también de un machismo exacerbado y que se mantiene hasta ahora. Estamos hablando de hace más de 60 años, ¿no? Entre la película y hoy día. Y sin embargo se mantiene. Y allí una teoría del derecho, ¿no? Que me agradó, no solamente las preguntas del abogado defensor al médico legista, en el sentido si encontraron o no huellas de semen. Recordemos, ¿no? Cuando se le interroga en relación, claro, a las agresiones físicas que había sufrido la víctima de la violación, esto es la esposa del procesado, del teniente Manio, Laura Manio, ¿no es cierto? La esposa. Y recordemos que cuando tienen la sesión privada, convocados por el juez, el defensor y el fiscal, el defensor le lleva una ejecutoria de 1886, si mal no preciso, ¿no? Donde qué teoría se aplicaba en relación a la teoría de fundamentación de la violación.
La teoría de la inicio penis, o sea, la penetración, y no la extrema, la inicio seminis. O sea que no hay necesidad para acreditar la violación, la presencia de semen. Ni tampoco el otro extremo, que sea violación, los tocamientos exteriores de las partes pudendas o la vagina de la víctima, ¿no es cierto? Sí, había un perito, ¿no? Así es. Entonces el perito dice, sí señor, no hubo restos de semen, ¿no es cierto? Pero ello no significa que no pudiera haber violación, porque si nos guiáramos simplemente por la presencia de semen, ¿no es cierto?, hay situaciones en que existe la penetración, pero no existe la eyaculación, pero sí hay violación. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina actual, por eso me llamó la atención que ya en el 1887, como le reitero, ya hubo una ejecutoria en los Estados Unidos señalando de que no se exigía como prueba de la violación la presencia de semen. Eso es, para mí, lo impresionante, lo digo desde el punto de vista de, como dijo también el defensor, ¿no es cierto?, que me llamó la atención y fue recalcado por su colega, el colaborador, cuando en el debate público con el fiscal, ¿no?, que al parecer tenía un nombre y un prestigio mayor que el del defensor, se dice que era un humilde abogado rural, ¿no? Pero entendemos que tenía más bien el ánimo y la disposición un poco más latina que sajona de ganar el proceso por la convicción que él tenía, ¿no? A pesar, reitero, de que la cancha está un poquito inclinada a favor de la Fiscalía por los recursos, el acceso y sobre todo el poder de conminación que tiene, ¿no? Eso yo podría comentar, mi estimado. Y doctor, desde la sociología jurídica, este defensor intenta voltear también la simetría, enfocando la audiencia en la violación y no en el asesinato, ¿no? Sí. ¿Usted qué recursos cree que hay para invertir esa simetría en los defensores? Precisamente entendemos que si, como él lo plantea, si no se abordaba el tema no se hubiera comprendido la reacción, ¿no es cierto?, del esposo. Claro que él reconoce que lo hizo de pronto en un acto también de venganza, pero obnubilado, lo que nosotros llamamos una obnubilación de conciencia o alteración, emoción violenta. Y ojo, que no pasó mucho tiempo. A nosotros entendemos que la emoción violenta tiene que ser un espacio corto, ¿no es cierto?, pero recordemos de que apenas enterado, él reacciona. Y él reacciona, precisamente, habíamos destacado el machismo también, ¿no es cierto? O sea, el honor del soldado casi heroico, ¿no? Porque recordemos que él regresa de la guerra de Corea en prisión en el 53, ¿no es cierto? Y lo conmueve el relato de su esposa, ¿no? Y él por eso reacciona y declara, al parecer con sinceridad, digo, al parecer, porque para mí no está muy claro, ¿no?, esto de la existencia o no de la justificación. Claro que se busca esa obnubilación de conciencia, ¿no? Y es por lo que al final el jurado dice que lo encuentra inocente porque habría estado con alteración. Ahora, solamente un detalle que también es importante, la actitud final de la hija de la víctima, bien digo, la hija de la víctima, ¿no es cierto?, que estaba ocultando ser el padre, porque todo el mundo, como vivían juntos, suponía una relación sentimental, lo que ella ocultaba, ¿no? Y que al final ella presenta la prueba decisiva, ¿no?, la famosa faja que habría utilizado la esposa del acusado la noche de la violación y que la presenta totalmente desgarrada, y creo que eso termina de convencer al jurado. Bueno, entonces, doctor, esta película presenta un panorama honesto, tal vez es desesperanzador, pero finalmente integral del fenómeno jurídico, especialmente el proceso penal. Es cierto, entonces, cierto. Bueno, con eso ya damos por finalizada la primera edición del especial sobre esta película. Muchas gracias por sus comentarios. A ustedes más bien las gracias y hasta la próxima. Mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor.